¿Qué tal? Bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema en materia de salud pública que es el cólera. A estas alturas ya te habrás enterado de que hay 20.000 casos en Siria y de que en Haití también ya hay 41 lamentables defunciones a consecuencia de esta enfermedad que se transmite vertiginosamente, sobre todo en los países donde se dan las condiciones que principalmente es la pobreza, la falta de saneamiento del agua y los desechos humanos. Vamos a revisar rápidamente cuál es el resumen que nos hace la Organización Panamericana de la Salud con respecto a la situación en Haití, que como sabemos a consecuencia de los fenómenos migratorios es algo que nos afecta a todos y tenemos que estar muy pendientes de cuál es la evolución de esta enfermedad. En este video vamos a abordar el resumen que nos hace la Organización Panamericana de la Salud con respecto a esta patología. Vamos a ver qué es el cólera, cómo se transmite, si existe vacuna o no y cuál es el tratamiento que tenemos que abordar en el caso de que tengamos un paciente con cólera. Naturalmente que ningún video, y esto tú lo sabes, ningún video de YouTube va a suplir una consulta con un profesional médico. Y esto es muy importante de recalcar. Si tú tienes alguno de estos síntomas, es importante que acudas rápidamente con un profesional de la salud para que pueda ser atendido a la brevedad posible y poder frenar no solamente el contagio, sino la evolución de la enfermedad. ¿Hay medicamentos para esto? Sí, hay medicamentos disponibles para el tratamiento del cólera, existen y son bien conocidos. También es cierto que no es la primera vez que hay un brote de cólera en Haití. La última vez hubo más de 800.000 casos con personas contagiadas por cólera y se cobró la vida de más de 10.000 personas y no fue hace mucho. En relación a esto es importante que podamos prevenir y podamos conocer a esta enfermedad, que es la mejor forma de combatirla desde nuestras trincheras, en nuestros países y en nuestras respectivas profesiones, en nuestros respectivos hogares. Una vez dicho esto, vamos a ver qué es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud con respecto al resumen epidemiológico de esta semana. Esta es la actualización epidemiológica del cólera del 25 de octubre del 2022. Y nos vamos a hacer algunos paréntesis en la medida en que avancemos para destacar algunos puntos particulares. Nos dice que desde la notificación de los primeros casos de Vibrio cholerae, el Vibrio cholerae es este bacilo que ocasiona la enfermedad en el área de Puerto Príncipe, que inicia el día 2 de octubre del 2022 al 23 de octubre del 2022. El Ministerio de Salud de Haití informó un total de 1.972 casos en este periodo de tiempo, incluidos 207 casos confirmados, 1.415 casos sospechosos de personas ya internadas o hospitalizadas y 41 lamentables defunciones registradas. Es importante destacar de que no se están tomando en cuenta aquí las personas que se encuentran en estado de prisión en la ciudad de Puerto Príncipe. De un total de 818 muestras analizadas por el Laboratorio Nacional de Salud Pública, la tasa de positividad fue del 25%, es decir, superior a una cuarta parte. Los departamentos de Artibonite, Grand Anse, Nipes, Sud-Est han confirmado sus casos mediante pruebas de diagnóstico rápido, mientras el centro y el oeste lo han confirmado por cultivo. Del total de casos sospechosos notificados con la información disponible, el 58% son hombres y el 53% son personas de 19 años o menos. El grupo de edad más afectado son los niños de 1 a 4 años. Y aquí abrimos un pequeño paréntesis también para dejar muy en claro que después de que una población ha pasado por varios años sin tener un brote de cólera, cuando esta enfermedad vuelve a aparecer en una población, la que sea, normalmente se caracteriza porque sean los niños los principales afectados.
seguido de los niños de entre 5 y 9 años. Entre los casos confirmados con información sobre la edad y sexo disponible, debemos de conocerlas que en Haití existen grandes limitaciones en todas materias, y es por eso que dentro de los casos confirmados con información con edad y sexo disponibles, que son 205, el 46% son de 19 años o menos, el 21% o 43 personas se registraron, son niños de 4 años o menos. El Departamento del Oeste sigue reportando el mayor número de casos y los casos sospechosos registrados están excluyendo a 271 casos sospechosos de la prisión de Puerto Príncipe. Y es importante mencionar aquí de que el hacinamiento es una de las condiciones que facilitan el contagio entre personas. Esto que vemos aquí es un mapa basado en los datos de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU de la ruta migratoria que tienen las personas que salen de Haití. Y esto nos va a ayudar no para entrar en pánico ni mucho menos, sino para saber que si bien la ruta que pudiera parecer más práctica para la migración es de Haití a Centroamérica, es decir, al sur de la República Mexicana, para posteriormente llegar al norte de la República, Tijuana, y poder emigrar hacia los Estados Unidos, pasar hacia los Estados Unidos, en realidad lo que sucede es de que las personas salen de Haití hacia Brasil y posteriormente por tierra se distribuyen hacia Chile, Ecuador, Colombia, Centroamérica por tierra hasta llegar al sur de México para después entrar a la República Mexicana y llegar a la zona norte de México para entrar a los Estados Unidos. En este sentido tenemos que entender de que el cólera es una enfermedad que a partir del contagio tarda 1 a 3 días en presentar síntomas, y es por eso de que se facilita la creación de esta enfermedad junto con las personas a través de la ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Ahora vamos a ver algunas de las preguntas frecuentes que se hacen en relación a esta patología. ¿Existe vacuna? Sí, sí existe vacuna. Nada más que es una vacuna que normalmente no se aplica en América Latina. Esta vacuna la tiene Estados Unidos y la aplica principalmente a sus tropas cuando viajan hacia países en los que no existen sistemas de saneamiento de agua potable, porque es a través del agua y de las moscas como el principal vector la forma en la que esta bacteria se transmite hacia los alimentos y el agua que beben las personas. Esta vacuna tiene un periodo de protección de 3 a 6 meses y tiene una dosis de refuerzo que puede ampliar el periodo de protección hasta 1 año. Existe en México y América Latina, no existe. Hay una gran escasez de la vacuna debido a que las principales empresas que la fabrican ahora se dedican a otras prioridades en este momento, y a consecuencia de esto hay una gran escasez. Se quiere incrementar el número de dosis a 41 millones de dosis aplicadas en los próximos años, según informa Médicos Sin Fronteras a través de su portal, pero aún no se han fabricado porque 41 millones de dosis es aproximadamente la mitad del total de vacunas que se fabricarán el próximo año. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Pues bueno, como les decía, a través de las excretas contaminadas que infectan arroyos o áreas pluviales, que después llegan a las personas a través del agua de grifo cuando no se cuenta con el adecuado saneamiento del agua, y cuando en casa no se clora el agua, que es una forma de eliminar la bacteria del agua, que es hirviéndola y clorándola. Como sabemos, en los principales países de América Latina el sistema de saneamiento de agua es muy malo, no existe, y esta es una forma muy rápida de transmisión de la bacteria a grandes comunidades, es decir, a grandes cantidades de personas.
¿Cuáles son los síntomas? Diarrea, náuseas y vómito. Tenlo en cuenta. Es muy característica una diarrea como de agua de arroz, es decir, una diarrea blanca. Esta es una característica clínica que ayuda al médico a identificar rápidamente un brote de esta enfermedad, incluso antes de que lleguen las pruebas diagnósticas. Y es por esto que ya desde ese momento se les considera pacientes sospechosos por esta diarrea blanca. ¿Cómo mata el cólera? El cólera mata generando un proceso inflamatorio en el intestino delgado. Se inflama tanto el intestino delgado que empiezas a secretar una gran cantidad de agua y sal. Pierdes electrolitos y pierdes agua. ¿Qué tanto? Alrededor de 1 litro por hora. Y a consecuencia de esto el paciente se deshidrata muy rápidamente, cae en insuficiencia renal, shock y posteriormente muerte. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento principalmente es la reposición de líquidos y electrolitos que se pueden hacer por vía oral si el paciente lo tolera o por vía intravenosa si la cantidad de pérdidas supera por mucho la cantidad que puede ingerir un paciente. El tratamiento antibiótico se basa principalmente en 3 antibióticos que son la doxiciclina, la acitromicina y el ciprofloxacino cuando no existe la primera. La doxiciclina se puede utilizar en todos los grupos de edad, hombres, niños y mujeres embarazadas. Naturalmente que todos estos medicamentos requieren de una receta médica y debes de ver primero a un profesional de salud antes de automedicarte. ¿Cómo podemos evitar el contagio? Lavarnos las manos. Lavarnos las manos es la herramienta más importante que tenemos antes de comer y después de ir al baño para evitar el contagio. La siguiente es hervir y clorar el agua, así como lavar todos los alimentos con los que tengamos contacto, porque las moscas son un vector frecuente de contaminación de alimentos. Teniendo esto en cuenta, ya tenemos la mitad ganada. Si tienes dudas y preguntas en relación a este tema, déjame en los comentarios que voy a tratar de responderlas todas. Y si tú crees que amerita hacer otro video en relación a este tema, también déjamelo ahí y vamos a valorar la posibilidad de ampliar este tema si surgen más dudas. Espero que este video haya sido de utilidad para ti y para tu familia. Si te ha gustado, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que YouTube te notifique la próxima vez que suba un video. Hasta pronto.